Muy buenas tardes a todos los seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. La verdad que nos da muchísimo gusto estar aquí lunes, miércoles y viernes 6:30, 7 de la noche. Y más gusto me da poder tener aquí un enlace a un gran amigo, un gran maestro, un economista, un luchador social, a nuestro amigo Óscar Loza Ochoa. Óscar, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y con mucho gusto, amigo Quevedo, y con mucho gusto contigo y con este público, no solamente interesado en la vida social, sino además actuante en muchos aspectos. Quiero decirle a todo el auditorio que la amistad de Óscar Loza y un servidor viene desde 1977, precisamente cuando yo lo conozco, cuando él está en una gran actividad, una lucha social por la integración de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos. Así es. Y bueno, pues en aquel entonces tuve la oportunidad de conocer a Michelle Jacobo, a Norma Corona, a Carlos Gilberto Morán Cortés, a David Moreno, no me acuerdo algún otro. Sí, Rafael Cabrera, que en paz descanse. Rafael Cabrera, exactamente. Y bueno, pues en aquella época en que el ambiente de violencia en Sinaloa estaba bastante intenso. Eran unas luchas prácticamente diarias en las calles, ¿no, maestro? Así es, fueron años difíciles, no solamente estaba lo que es el crimen, el que nosotros conocemos como organizado, estaba la Operación Cóndor, y en ese marco se dieron desapariciones fundamentalmente por motivo político, pero hubo muchos homicidios y desapariciones que también tienen una liga con ese tipo de actividad, ¿no? Tanto la que hacían civiles como la que hicieron quienes participaron en la Operación Cóndor. Y esto hizo del estado de Sinaloa pues que viviera un estado de tensión permanente, ¿no? En aquel entonces a mí me tocó vivirlo como reportero del periódico Noroeste, posteriormente como reportero y jefe de información de la cadena de periódico Noroeste, y también me tocó la triste historia de la muerte de Michelle y de Norma. Así es, momentos muy, muy dolorosos, serían dos de los momentos. Tuvimos otros dos más con Jorge Aguirre Mesa, ¿no? Sí. Que nos marcaron personalmente a todos los miembros de la comisión, particularmente a mí, porque no solamente eran compañeros de lucha, pues habíamos mantenido una relación más allá de la mera amistad, pues la lucha lleva sobre todo a una relación, digamos, como si fuéramos una familia, pues, ¿no? Entonces, a mí me impactaron las dos muertes muchísimo, y bueno, eso hizo que el compromiso fuera mayor todavía, y de no abandonar la oficina de la comisión y mantenerla un tanto en honor a ellos y siguiendo la obra y el camino que ellos marcaron. Pues la verdad es que ha sido una lucha de mucho tiempo, maestro. Estamos hablando casi de 40 años de lucha. Y bueno, pues ahora la lucha sigue, pero es contra la pandemia, contra un virus, un bicho que ni siquiera logramos o alcanzamos a ver, observar, ¿no? Sí. Dice John Bellamy Foster que nos creímos dueños de la naturaleza y solamente somos parte de ella. Entonces, hemos venido haciendo en el transcurso de los últimos centenares de años, en los últimos varias décadas,
nos hemos comportado frente a la naturaleza de manera muy respetuosa. Federico Ángel dice que no nos alegremos de que nosotros podemos imponerle cosas a la naturaleza. Por cada victoria eso que nosotros tenemos, supuestamente, ella se venga de nosotros. Y mencionan muchos ejemplos. Irlanda, lo que le llaman la fractura del Eire, es las tierras que quedaron desérticas, bueno, inútiles después de la colonización que hizo Inglaterra ahí, muchas tierras de la India, aquí en América Latina, en Asia, en África, lo que hemos hecho con la naturaleza. Y a veces creemos en un discurso académico que hemos tenido, por ejemplo, nos dicen que fue un encuentro de dos culturas, la conquista que hicieron de nosotros los españoles. Y bueno, teníamos, de acuerdo a Bora y Koch, entre 25 y 30 millones de habitantes a la hora de la conquista, y a la hora de la independencia solamente nos quedaban poco más de 2 millones de indígenas. Teníamos otros 3 millones y feria más, pero éramos mestizos. Pero los indígenas de los 25 a 30 millones quedaban 2. Esa es una tragedia humana. Totalmente. Entonces nos dicen, nos trajeron con la conquista virus, y nos trajeron bacterias, y ahí está una serie de epidemias que nos vienen, las viruelas, etcétera, etcétera, que van a cobrar aquí entre nosotros esa cuota de tragedia enorme. Y bueno, en los últimos años tenemos bichos como este del coronavirus, y tenemos que ver cuál ha sido ese comportamiento nuestro frente a esa naturaleza de la que somos parte. Maestro, la verdad es que este virus pues ha sido letal, y recuerdo en este momento y lamento mucho la muerte de un gran maestro y amigo como eso, José Alfredo Leal Orduño, con el que conviví muchísimo en esos recorridos, acompañando a otro gran amigo, rector Víctor Antonio Corrales Burgueño, y a Héctor Melesio Cuen Ojeda. La verdad es que lamento mucho la muerte de nuestro buen amigo José Alfredo Leal Orduño. Sí, se ha ido en esta pandemia familias, amigos muy queridos. Yo también hablaría muy bien de José Alfredo Leal, porque yo lo conocí, él siendo estudiante, su formación política la tuvo precisamente en la organización de la que yo pertenecía en la universidad. Un buen muchacho, muy estudioso, un excelente maestro, y creo que una persona muy respetada como funcionario público de la universidad. Yo guardo muy gratos recuerdos de José Alfredo, y bueno, pues le digo, muy lamentable también para nosotros que haya sucedido eso. Aquí se nos han ido otros amigos muy cercanos también, y familiares. Conmigo se va un hermano, José Atanasio, en el mes de mayo, en estas circunstancias de COVID-19, ¿no? Pues sí, la verdad es que pues esto está barriendo, y tengo entendido que a ti también te tocó tener el virus, ¿verdad? Así es, todavía me ves ya la panza un poco menor a como la tenía, con menos peso. Llegué a tener menos de 66 kilogramos al término de este COVID, pero lo superamos. Una de las cosas que ayudan mucho es esa cantidad de gente, de amigos, aparte de la familia, que no te deja solo y que te dice hay que ponerle muchas ganas, etcétera, etcétera. Me sentí débil varios días. Mi pasión es la lectura. Busqué aprovechar ese tiempo que estuve en la casa, pero la verdad que me debilitaba al poco tiempo y tenía que dejar los libros por un lado y volver al ratito otra vez. Dejé de escribir como 3 semanas mi columna, pero ahí estamos creo que logramos superarlo en muy buenos términos. Tuvimos una tragedia familiar porque éramos 17 casos al mismo tiempo. Entre mis hijos, mi esposa, mis hijos, una nuera, hermanos y sobrinos, etcétera. Tuvimos esa cantidad
en el marco de la muerte de mi padre, que fue el 19 de septiembre del año pasado. Una verdadera tragedia, maestro, pero gracias a Dios aquí estás y estás no solamente contándonos aquí a través de Brecha y Brechando, sino documentando esta tragedia en un libro que has elaborado, maestro. Así es, y pienso presentarlo, ya está en la imprenta. Me falta una cosa de un epílogo, el colofón. Estoy tocando, sería esta, con la columna que hoy estoy elaborando para publicarla mañana, y con la de la próxima semana, y estoy esperando el discurso de Biden, porque ya ves que eso que ha pasado en los Estados Unidos, no solamente profundización de la pandemia, sino su propia crisis, pues va a repercutir no solamente en la vida de América Latina, sino de todo el mundo. Claro. Estamos esperando ese discurso para cerrar con eso, y eso lo presentaríamos, espero, el día 28 de febrero, que es cuando se cumple un año de que apareció la primera persona con coronavirus aquí en Culiacán. Oye, esto es una verdadera tragedia, y hoy es un día histórico, maestro. Un día histórico porque el gobierno federal inició hoy la vacunación de la esperanza, que es precisamente hoy. Creo que digo, en medio de todo esas angustias de las familias, de los amigos, de las partidas de muchos amigos cercanos, el hecho de que hoy se inicie la vacunación es bastante alentador y esperanzador, ¿no? Sí, te transmito las palabras que me dice un sobrino, Sergio, que es el director del Hospital General en Los Mochis. Tuvimos todo el día lunes esperando, dijo, que llegaran con la vacuna. Llegan hasta en la madrugada. Dice, había un ambiente festivo donde habíamos dejado a un lado esas caras adustas, con gran preocupación porque nos faltaba este medicamento, nos faltaba el otro. Pero cuando llega la aeronave, me dicen, todo aquello fue solemnidad, y la alegría que tenemos de repente, dijo, cambió. Baja el capitán de la nave, me dice, con paso marcial, y frente a todos nosotros nos dice, compatriotas, traigo la vacuna de la esperanza. Así es. Dice, los rostros cambiaron, la emoción, las lágrimas, incluido el doctor Encinas, que es tan humano como cualquiera de nosotros, se le derraman lágrimas de la emoción cuando aquel capitán les dice, aquí traigo la vacuna de la esperanza. Yo también me emocionó cuando me estuvo platicando esto mi sobrino, y me dice, pues ya tenemos a 100 personas que están en la primera línea vacunadas, la primera frente ahí contra el coronavirus. Dice, algunos me preguntaron si yo me había vacunado, y le dije, no, tengo que esperar mi turno porque yo no estoy entre esos primeros, y creo que es lo correcto, ¿no? Sí. Y me dice, el personal nuestro lo tendríamos ya para el día de mañana, creo, cubierto. Y esa emoción que él tenía me la transmite, o sea, es cierto, es la esperanza que tenemos, y esperemos que eso ayude sobre todo, en primer lugar, a salvar buena parte de las muertes que habría de no tener esa vacuna. Y la otra, que comience a componerse la economía, porque eso va a salvar también otras vidas cuando tengan ingresos y tengan alimentos que llevar a la mesa los que hoy no tienen empleo o andan en muchas dificultades. Sí, fíjate que la verdad que a mí me da mucho gusto que esas vacunas estén llegando y se las estén poniendo a esos guerreros, porque son auténticos guerreros los que están luchando frente a un enemigo invisible pero letal. Y la verdad es que hay que reconocer el trabajo que ha hecho nuestro buen amigo Efrén Encinas, que sin duda prácticamente con las uñas han atendido a la gente, porque los hospitales
maestro, los dejaron un basurero. Tan es así que parte del techo del Hospital General se cayó. Así es. Si alguien estaba en terapia intensiva era el propio sistema sanitario nuestro a nivel nacional. Entonces, por fortuna el gobierno federal durante 2019 buscó recuperar, eran aproximadamente como 213 hospitales que habían dejado iniciados y ahí los dejaron sin terminarlos. Y por fortuna, para el principio de 2020 ya tenían aproximadamente como 83 hospitales que habían terminado de los que habían obras que se habían iniciado. Si no hubiera sido peor, aún así, obviamente el sistema público de salud pública estaba en condiciones desastrosas. Me parece muy importante lo que se está planteando en España y en Europa, que dicen, el sistema sanitario nuestro es un desastre. Y dice, tuvimos que atender, como debería de ser, en primer lugar, como algo prioritario, lo del COVID-19. Pero esto, dice, nos muestra que se tuvo que descuidar la atención primaria, lo que es no COVID, la salud pública. Y ahora hay que replantearnos que hay que trabajar en a los dos niveles o en los dos campos para poder recuperar eso que de alguna manera se descuidó, no en esta época, sino desde los años anteriores, pero que es lo que puede ayudar a prevenir también otro tipo de problemas que en el sistema de salud se nos pueden agravar. Pues la verdad es que esto es un gran paso, a mí me da mucho gusto y creo que el gobierno federal tiene ya tiene listas las brigadas para recorrer, atender pues hasta la gente más marginada, que finalmente es la que tiene mayor repercusión, ¿no? Sí, yo creo que entre las cosas en las cuales hay que simpatizar es que esa gente que difícilmente puede trasladarse hasta los centros de salud o que pueda utilizar un medio electrónico para decir aquí estoy, pues que vayan a buscarla y que les apliquen la vacuna. Creo que es una obra humanitaria que todo el mundo debemos de aplaudir, ¿no? Así es. Los que estamos en la ciudad y aún en la edad de que vamos a ser de los prioritarios, creo que podemos en mucho esperarnos un poco a que aquellos que están más malnutridos, que están más marginados, que no tienen para moverse y eso, sean también atendidos en lo inmediato después de que se atienda el personal de salud, ¿no? Eso es muy importante. Maestro, y tú coméntanos de tu libro, ya tienes el nombre, ya tienes la portada, el contenido que tienes es la narración de esta tragedia. Sí, el libro se llama Pandemia, Parálisis Social y Económica como subtítulo, ¿no? Es la recopilación de todas las columnas que yo escribí el año pasado y tendría 3 de este año, dedicadas precisamente todas a COVID-19. Le agrego 3 que son de principios del año, porque me pareció muy justo atender cómo iniciábamos 2020. ¿Te acuerdas que hubo 2 muchachitas que venían del estado de Durango y que fueron asesinadas en un retén a la altura de San Alona? Entonces, yo en aquel entonces titulé esa columna Comenzamos mal el año, porque fue en enero, pues, ¿no?, de 2020. Y metí también otras 2, una donde se anunciaba aquel gran movilización de las mujeres para el 9 de marzo que decía el 9 nos mueve. Y la siguiente columna para hacer un balance de lo que significó esa jornada donde las mujeres se estaban movilizando no solo en este país sino en el mundo para plantear una serie de reclamos que desde mi punto de vista, no solamente las de ellas, eran muy justos. Entonces con eso le doy la entrada al resto de las columnas. En lo otro yo priorizo
además de lo que debe atenderse en salud, meto lo de la deuda pública, que debe entrar en debate, que todavía no lo logramos que lo hagan en el Congreso Nacional, y todo lo que implica la deuda, y por el otro lado, la estructura del gasto de lo que es el presupuesto del gobierno federal, para que se priorice este problema de salud y que podamos atender qué es lo que hay que hacer con la deuda. O sea, Argentina logró negociar desde el año pasado con la mediación de México el 30% de su deuda externa. Y eso es muy importante porque hay un elemento que plantea el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que es el cambio de circunstancias. Y la pandemia es un cambio de circunstancias para los países, no solamente pobres, hasta para los ricos. Entonces, allí hay que plantearse 3 elementos de la deuda: lo que es legítimo en la deuda, lo que es legal en la deuda y lo que es además moral de las deudas. Que nos sentemos, lo que planteamos nosotros y lo que planteo ahí en el libro es que se siente el Estado mexicano con sus acreedores y puedan ver esos 4 elementos, atendiendo también el cambio de circunstancias, y renegociemos la deuda, tanto interna como externa. Y doy 2 ejemplos de lo interno. El rescate bancario, tenemos 25 años, amigo Quevedo, y resulta que debemos más hoy que en el 1995. Así es. Y está el rescate carretero, o sea, ¿qué tanto hay de legítimo en ello y qué tanto hay de moral? Y legal también. Bueno, pues el tema es extraordinario del libro. Vas a tener mucho material, maestro, porque a esto hay que agregarle que nuestras economías pues quedaron destruidas, nuestras economías van a tener que ser reconstruidas a largo plazo. A largo plazo, efectivamente. Y otro dato importante que creo que va a poder marcar, hay que reconocerle una cosa al presidente de la República, que no se ha endeudado, y eso es muy importante, porque ha resuelto con la recuperación de lo robado, de la corrupción, un problema gravísimo, y enfrentar una crisis de esta magnitud, supongo yo que no es nada fácil, maestro. No es fácil, no es fácil, pero, o sea, se han hecho esfuerzos heroicos para aplicar de los recursos públicos, por ejemplo, para la compra de la vacuna, dedicar varias decenas de miles de millones. Ahorita están diciendo que se ha aplicado 30,000 millones. Se habla de la posibilidad de hasta 100,000 millones de pesos para comprar la vacuna. Pero aquí nosotros insistimos en que el problema de la recuperación de la economía, como tú dices, va a tardar años. Las instituciones públicas, las instituciones internacionales hablan de que hasta el 2026 puede haber una buena recuperación. Si se nos cayó, de acuerdo a los últimos balances, el 8.9% en nuestra economía, o sea, casi el menos 9%, casi alcanzábamos los 2 dígitos. Hay algunos que dicen que sí se alcanzaron, y nos dicen que nuestra economía va a crecer. Lo que dice el Banco de México puede ser entre el 3.3 al 5.3%. Me parece optimista desde el punto de vista, y creo que así hay que trabajarlo de manera optimista, pero si así fuera, nosotros estaríamos recuperándonos apenas la tercera parte de lo que perdimos el año pasado, pues, ¿no? Claro. Entonces, no hay la recuperación en B de la que dijo el presidente, pero bueno, es importante ese porcentaje. Quiere decir que si nos mantuviéramos con ese crecimiento durante 3 años, pudiéramos estar al nivel de 2019, el 2024. Así es. Así es. Entonces, y esto invita a que sí se discuta el problema de los recursos que hoy se dedican a lo que es el pago del servicio de la deuda, porque para este año se van a dedicar 724,000 millones de pesos. Sumado todo lo que se dedica a programas sociales y también de salud,
pues es la mitad prácticamente de esto. Entonces estamos hablando que se puede dedicar más todavía al problema de la solución del COVID-19, los problemas de salud, también a la atención prioritaria y por el otro lado la recuperación de la economía. Por eso es muy importante no dejar el asunto del debate de la deuda pública, con todo y el reconocimiento de que no se han pedido ningún otro préstamo. Así es correcto. Es algo que no debemos descuidar. Oye, maestro, sin duda. Y ya para pues cerrar esta entrevista y que me da muchísimo gusto, se te menciona con una posibilidad para la presidencia municipal de Culiacán. Pues es una broma que ha ido tomando cuerpo en serio, ¿no? Yo, la verdad, yo soy de los que cree que los políticos tenemos que jubilarnos un día. Hay quienes que no piensan en eso, ¿no? Y tenemos varios ejemplos. Entonces, yo estoy dedicado en cuerpo y alma a la Comisión de Defensa de Derechos Humanos, como tú lo sabes, lo sabe mucha gente. Sin embargo, bueno, se inicia en las redes una propuesta y ha tenido un buen revuelo con muchos pronunciamientos a favor. Yo no dudo que vayan a aparecer ahí luego otros que hablen en contra y bueno, pues, tienen todo el derecho a hacerlo y yo los respeto. No se han dado hasta hoy, pero se van a dar. Y si esto se mantiene como interés público, yo esperando los tiempos y todo, pues yo creo que atendería obviamente la invitación de estos ciudadanos a participar también en el proceso. Mis derechos están a salvo, igual que todos los ciudadanos que no tenemos sentencia o que no estemos en cuatro paredes allá en Aguaruto. Bueno, pues maestro, me da mucho gusto que esté circulando esta posibilidad. Yo te deseo mucha suerte y te reitero, el espacio de Brecha y Brechando están abiertos. Pues yo te agradezco mucho, en primer lugar, la amistad larga que hemos tenido y la otra, ese espacio que tú siempre has brindado para que se expresen todas las opiniones ciudadanas y particularmente, bueno, pues la oportunidad de que comentemos y compartamos ese espacio tuyo. Se lo agradezco en el alma y gracias a quienes han seguido este interesante programa. Pues muchas gracias maestro, y un fuerte abrazo y hay que seguirnos cuidando. Claro que sí, muy amable. Y gracias. Esa suerte la vamos a ocupar mucho. Gracias, hasta pronto.